Hola de nuevo. Les traigo otro ejemplito de lo que es los ciclos de potencia de gas. En este caso vamos a ver un ciclo Brayton, ¿sí? Como para ver un ciclo que tenga dispositivos abiertos, ¿sí? De flujo másico. Bien, el ejemplo les dice que tienen 5 metros cúbicos por segundo de aire que ingresan al compresor reversible y adiabático de un ciclo Brayton y las condiciones de entrada son 100 kilopascales y 300 Kelvin. Les dice que la turbina adiabática tiene una eficiencia isentrópica de 0,9 y el aire, debería decir el aire, no en aire, y el aire ingresa a la misma a 1400 Kelvin y 200 kilopascales. Me dice que la temperatura del estado muerto es 300 Kelvin y me pide determinar la potencia neta del ciclo y la eficiencia térmica y la irreversibilidad en la turbina. ¿Sí? Ya al pedirme la irreversibilidad en la turbina, en realidad vimos que tenía una eficiencia isentrópica, entonces la turbina no va a operar de manera reversible, lo que me está diciendo que voy a tener un ciclo que no es totalmente ideal, ¿sí? Porque voy a tener irreversibilidades en la turbina. Como les decía en el ejemplo anterior, les sugiero que realicen cualitativamente el diagrama PV-ITS. ¿Sí? Si tienen el diagrama PV, bueno, en este caso el ciclo Brayton está compuesto por dos etapas de presión constante y lo que sería el ciclo ideal serían dos etapas de entropía constante. En este caso, en la etapa 1-2, que es donde yo tengo el compresor, en esta etapa sí voy a tener una etapa de entropía constante. ¿Por qué? Porque me dice que el compresor es reversible y adiabático, ¿sí? Entonces esto es isoentrópico. Entonces la etapa 1-2 va a ser isentrópica, pero la etapa 3-4, que es donde yo tengo la turbina, no va a ser isentrópica porque yo ya tengo un valor de rendimiento isentrópico, ¿sí? O de eficiencia isentrópica. Entonces, cuando yo haga el diagrama TS, esta etapa sí va a ser una línea vertical hacia arriba porque es isentrópica, pero la etapa 3-4 ya no va a ser una línea vertical. Sí va a ser una línea vertical cuando yo quiera graficar el estado 4 de salida ideal, ¿sí? El estado 4S va a ser una línea vertical con el mismo valor de entropía que el estado 3, pero el estado real de salida, el punto 4 real, va a estar desplazado hacia mayores valores de entropía, siempre siguiendo la misma línea de presión constante, ¿sí? Va a estar a la misma presión que el punto 4S, pero a una entropía mayor. Eso sería el gráfico cualitativo de este ciclo, ¿sí? Entonces, ahora tendríamos que ver qué datos tenemos de cada uno de los estados, ¿sí? Acá voy a dejar los grafiquitos para ir recurriendo cada vez que planteemos cada etapa. Tenemos los datos iniciales de entrada del compresor, ¿sí? Tenemos presión, temperatura. El estado 2, sabemos que la presión es 200 kilopascales, ¿sí? ¿Por qué? Digamos, acá no nos dice exactamente que la presión 2 sea 200 kilopascales, pero sí nos dice que el aire ingresa a la turbina a 1400 y 200 kilopascales. ¿Sí? Entonces, la presión esta del punto 3 es 200 kilopascales, pero como es la misma presión que el punto 2, bueno, ya sé que esa presión también tiene que ser 200 kilopascales. El estado 2 va a tener la misma entropía que el estado 1, porque dijimos que era un compresor reversible y adiabático. Del estado 3 tenemos presión y temperatura, y del estado 4 lo único que tenemos es la presión, porque sabemos que entre el estado 4 y el estado 1 la presión es constante. Bien, una vez que identificamos eso, para resolver este ciclo tenemos que plantear primer principio para cada una de las etapas y recurrir también al uso de las ecuaciones de gas ideal para cada uno de esos estados. Bien, comencemos con la etapa 1-2. ¿Sí? Es una etapa de entropía constante, como dijimos. Entonces, si yo sé que el delta S es 0, teniendo presión y temperatura del estado inicial y la presión del estado final, puedo recurrir a las ecuaciones de delta S igual a 0 para gas ideal, y despejar cuál es este valor de temperatura 2. ¿Sí? Reemplazamos los valores acá. ¿Sí? El valor de K de la constante adiabática, como sabemos, es 1.4 para el aire. Entonces la temperatura 2 me queda que es 365,7 kelvins. Ahora, teniendo la temperatura 2 y la presión 2, yo podría calcular el volumen específico, ¿sí? Para el estado 2 o para el estado 1, para los dos lo podría calcular, ¿sí? Porque tengo presión y temperatura en los dos estados,
puedo calcular cuál es el volumen específico del estado 1 y del estado 2, que reemplazando los valores me dio 0,861 para el estado 1 y 0,525 metros cúbicos por kilogramo para el estado 2. Bien, ahí ya tenemos completos estado 1 y estado 2. Ahora, si planteamos primer principio, ¿sí? Nos quedaría, recuerden, esto estamos planteando primer principio para dispositivos que son sistemas abiertos, ¿sí? Entonces, si yo planteo primer principio, me va a quedar que el Q punto menos la potencia tiene que ser igual al M punto por delta H, ¿sí? Si estoy planteando acá la etapa 1-2, no voy a tener transferencia de calor, ¿sí? Porque dijimos que esta etapa era adiabática. Entonces, sabiendo que el delta H para el gas ideal lo puedo expresar como Cp por delta T, en definitiva la potencia de ese compresor o de esta etapa 1-2 me va a quedar el M punto por Cp por delta T. Ahora, yo no tenía de dato el M punto del ejercicio, sino que tenía el V punto que ingresaba al compresor, o sea, el caudal volumétrico en el punto 1. Como ese caudal volumétrico es variable, ¿sí? Recuerden que siempre lo que se mantiene es el caudal másico, pero no el volumétrico. Yo lo que tengo que hacer es calcular el caudal másico, que va a ser constante a lo largo de todo el ciclo. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, dividiendo el caudal volumétrico por el volumen específico del estado 1, que es el que calculé acá antes, ¿sí? Entonces, reemplazando los valores, ese caudal volumétrico era de 5 metros cúbicos por segundo, lo divido por el volumen específico y me da que el caudal másico es 5,8 kilogramos por segundo. Lo puedo reemplazar acá, ¿sí? Con el Cp y el delta de temperaturas, que ya lo tengo la temperatura 1, la temperatura 2, puedo calcular cuál es la potencia que le tengo que entregar al compresor en esa etapa, ¿sí? Y reemplazamos y me queda que esa potencia del compresor es menos 382,9 kilowatts. Bien. Lo dejamos anotado por acá arriba. Tenemos estado 1, estado 2 completos. Tenemos para el estado 3 presión y temperatura. Podría calcular volumen específico. No lo hice en este caso porque bueno, no lo necesitaba y bueno, debería haberlo calculado, pero bueno, no lo calculé. Y para el estado 4 tengo la presión. Entonces, si planteamos para la etapa 3-4, que es donde yo tengo la turbina, ¿sí? Acá dijimos que era una etapa que no era isentrópica, ¿sí? Era un ciclo que no es ideal, tiene una variación de entropía en esta etapa porque la turbina tiene un rendimiento isentrópico, ¿sí? Entonces, si recordamos, el rendimiento isentrópico para una turbina era la potencia real que produce la turbina dividido la potencia isentrópica o la potencia que podría producir si ese proceso fuera isentrópico. Entonces, si planteamos primer principio la etapa de la turbina, nos queda de la misma manera que nos quedaba el balance en el compresor. No tenemos calor porque era una turbina adiabática, entonces me queda que la potencia que genera esa turbina es igual a M punto por Cp por este delta de temperaturas. Si yo quiero reemplazar acá esos valores, ¿sí? Lo podría hacer. Y me quedaría de esta manera, tanto para el caso real, para el trabajo real, como para el trabajo ideal. ¿Sí? El trabajo real me va a quedar M punto por Cp por T4 real, ¿sí? La T4 de salida menos T3. Y cuando yo planteo el trabajo ideal me va a quedar M punto por Cp por la T4S, que sería la temperatura que tendría a la salida de la turbina si fuera un proceso isentrópico, menos la temperatura del estado 3. Yo reemplazo esos valores acá, se me cancelan los M punto y Cp y me queda en definitiva el cociente de las temperaturas. ¿Sí? Eso creo que ya lo habíamos visto en ejercicios anteriores, así que no debería ser un gran problema. Entonces yo tengo el valor del rendimiento isentrópico, tengo la temperatura 3, pero no tengo ni la temperatura 4S ni la temperatura 4. ¿Sí? Entonces lo que puedo hacer es considerar el proceso cuando es isentrópico, ¿sí? Para poder calcular cuál es esta T4S. Entonces lo que digo yo es que la entropía del punto 4 tiene que ser igual a la entropía del punto 3, cuando yo estoy considerando el proceso como isentrópico. Entonces puedo aplicar las ecuaciones de gas ideal para cuando el delta S es igual a 0 y puedo despejar la T4S de esta ecuación. ¿Sí? Tengo la presión 4, tengo la presión del punto 3 y tengo la temperatura del punto 3.
Entonces despejo cuál es la temperatura que tendría a la salida de la turbina si la turbina fuera isentrópica. ¿Sí? Entonces calculo y la T4S me queda que es 1148,5 kelvins. Teniendo este valor de temperatura, puedo venir al rendimiento isentrópico, ¿sí? Reemplazo los valores, el rendimiento isentrópico era 0,9, acá reemplacé la T4S y la T3 y despejo la temperatura 4, ¿sí? Entonces llego a que la temperatura 4 es 1173,65 Kelvin. Bien, entonces del estado 4 ya tendría presión y temperatura. Ahora, puedo volver a la ecuación de primer principio que habíamos planteado inicialmente, ¿sí? Para esta etapa 3-4 me queda que la potencia que genera la turbina es el M punto por Cp por este delta de temperaturas entre el estado 4 y el estado 3. Lo calculo y me da que es 1319,4 kilowatts, ¿sí? Entonces ya tendría estos dos valores, el valor de la potencia del compresor y el valor de la potencia de la turbina, y en definitiva puedo calcular cuál es la potencia neta del ciclo, ¿sí? Que es la suma de estos dos, siempre cada uno con su signo, ¿sí? En definitiva va a ser este valor de potencia de la este valor de potencia de la turbina menos este valor de potencia del compresor. ¿Sí? Me queda que la potencia neta va a ser 936,5 kilowatts. Bien, eso era lo que pedía en el punto A. Ahora, en el punto B me pide la eficiencia térmica del ciclo, ¿sí? O el rendimiento térmico. Y de nuevo, les sugiero siempre calcularlo como la potencia neta sobre el Q caliente. La potencia neta era un valor que tenía. Lo que me faltaría calcular es el Q caliente, ¿sí? En este caso, la etapa donde yo estoy teniendo el ingreso de calor es la etapa 2-3, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es plantear primer principio para esta etapa 2-3, ¿sí? Es una etapa que es a presión constante. Entonces, esto es un intercambiador de calor, ¿sí? Acá lo único que hago es tener una transferencia de calor, pero no voy a tener no voy a estar generando ni consumiendo una potencia o trabajo en esa etapa. ¿Sí? Simplemente lo que hago es intercambiar calor tanto en la etapa 2-3 como en la etapa 4-1. Entonces, el calor de esa etapa tiene que quedar igual al delta H, que es M punto por Cp por T3 menos T2. M punto ya lo habíamos calculado, el Cp es un dato de tabla, T3 y T2 también lo tengo, entonces en definitiva ya puedo despejar cuánto vale ese calor que ingresa en la etapa 2-3. Lo calculo y me da que es 6028,9 kilowatts. Y el valor de la potencia neta ya lo tenía, que era la suma de estos dos. En definitiva puedo calcular ya cuál es el rendimiento térmico. Sí, me da que el rendimiento térmico es 0.15. Me da un valor bastante bajito, pero bueno. Esa sería la forma de calcular cuál es el rendimiento térmico del ciclo. Y por último, en el inciso C me pedía la irreversibilidad en la turbina. ¿Sí? Entonces, de nuevo, estoy teniendo un sistema que es un ciclo cerrado, pero si yo considero la etapa 3-4, voy a tener un dispositivo que es un sistema abierto, ¿sí? Porque yo es como que corto esta etapa y me olvido del resto del ciclo. Entonces, si quiero calcular la irreversibilidad en la turbina, voy a plantear el balance de exergía para un sistema abierto. Ese balance para sistema abierto me queda de esta manera. Me queda que la irreversibilidad es igual al valor de exergía de cualquier transferencia de calor que yo tenga en la etapa que estoy considerando, la exergía del trabajo, más M punto por el delta B, que sería el delta de exergía de flujo entre el estado, en este caso el estado 3 y el estado 4, ¿sí? Yo acá lo puse como B de entrada y B de salida, que lo puedo calcular a través de esta ecuación. ¿Sí? Si van a la hojita de ecuaciones les dice que el delta B es el delta H menos T0 por el delta S, y bueno, después tienen los términos de energía cinética y potencial, que en este caso vamos a estar despreciando porque no tenemos, y esto ya lo podríamos calcular, ¿sí? El delta H lo podemos calcular como Cp delta T, y el delta S recurrimos a cualquiera de las ecuaciones de delta S para el gas ideal, considerando siempre la temperatura real de salida del estado 4. ¿Sí? Todos estos son datos. Podemos reemplazar y ya calcular cuánto es el delta B, que me dio 234 kJ por kilogramo. Y si reemplazo acá en el balance de exergía, tengo el delta B, tengo la potencia neta del ciclo y puedo calcular cuál es la irreversibilidad que se produce ahí en la turbina.
¿sí? Esto era hasta acá todo lo que nos pedía el ejercicio. Como recomendaciones finales, bueno, esto que les decía, siempre traten de realizar los gráficos PV y TS, no solo porque probablemente se los vaya a pedir el ejercicio, sino porque los ayudan a guiarse en cómo es cada una de las etapas que están considerando. Entonces ustedes ya, si ven cómo es esa etapa, si es entropía constante, si es presión constante o volumen constante, ya saben qué es lo que tienen que plantear. Después, bueno, que calculen las propiedades de todos los estados, porque siempre las van a necesitar para calcular o ya sea el calor o el trabajo, ¿sí? Siempre les conviene tener todos los datos de presión, volumen y temperatura de todos los estados. Después que recuerden que Otto y Diesel son ciclos que modelan procesos adentro de un cilindro pistón, ¿sí? Entonces, cuando yo planteo los balances para cada estado o para cada etapa, voy a plantear el balance para un sistema cerrado, ¿sí? Porque es una masa de aire que está pasando por diferentes transformaciones. Pero sin embargo, cuando yo tengo el ciclo Brayton, pese a que puede ser un ciclo cerrado, si yo tomo cada una de las etapas por separado, cada una de esas etapas tiene un dispositivo que tiene un cierto flujo másico, entonces son sistemas abiertos, entonces tengo que plantear los balances que corresponden para sistema abierto. Y por último, que el rendimiento térmico siempre lo calculen de esta manera, como el trabajo o la potencia neta del ciclo sobre el Q caliente, ¿sí? Porque de esta manera no se van a equivocar, ya sea ideal o no ideal, pueden calcularlo siempre así. Y bueno, no es el caso con las otras ecuaciones que tienen para rendimiento en particular para cada uno de los ciclos. Esas ecuaciones sirven únicamente cuando los ciclos son ideales. Bien, bueno, cualquier consulta o duda que tengan del video me avisan y bueno, lo vemos después en clase. Que tengan mucha suerte y nos vemos la próxima.